Hola amigos, hola hermanos, me complace saludarles y desearles de todo corazón que la gracia del cielo esté con cada uno de ustedes. Estamos dando inicio al nuevo trimestre de la lección de escuela sabática. Les indico que este trimestre será un trimestre delicioso para aquellos que pudiésemos llamar sibaritas de la teología, aquellos que les gusta la teología pura y dura. El título de la lección de este trimestre es En estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Así se titula toda la lección de este trimestre. Pero vamos a iniciar con la lectura del versículo de memoria que da inicio a esta nueva semana de estudio. El título de la lección de esta semana lleva por título La carta a los Hebreos y a nosotros. Disculpen la redundancia del título. Y el versículo de memoria dice: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto lo encontramos en el libro de Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 36. El autor de la lección, como ya lo mencioné en un apartado más adelante, es un especialista en el libro de Hebreos y doy fe de que además de ser un hombre preparado, es un buen cristiano. Y él genera una pregunta que yo nunca me la había hecho, debo ser honesto, y es: ¿cómo sería haber escuchado un sermón de Jesús? ¿Qué impacto tendría en nosotros escuchar a Jesús? Incluso, qué agradable para mí habría sido escuchar al apóstol Pablo. Quiero confesar públicamente mi admiración, después de mi amado Jesús, al apóstol Pablo. Con el apóstol Pablo nos une el amor a la teología, al estudio de las profecías, al análisis de la doctrina. A mí me gusta mucho esto. Con mi amado Jesús me une todo. En consecuencia, esta lección para mí es un motivo de gran satisfacción. Afortunadamente, y aunque nunca escuchamos a Pablo, a Pedro o al ardiente Juan predicar, nos quedaron extractos de lo que pudo haber sido algunas de sus intervenciones como oradores. No sabemos qué tan elocuentes pudieron haber sido los discípulos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos, y es un poquito lo que nos dice el libro de Hechos, es que después que recibieron el don sobrenatural de hablar en lenguas, descrito allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, estos salieron hablando con denuedo, es decir, con mucha fuerza, con mucha autoridad y sobre todo con mucha convicción. Hay algo que quiero decirte. En los tiempos de Pablo, que es el autor del libro de los Hebreos, existía una escuela llamada la escuela de los retóricos. La cuna de esta escuela, según los historiadores, se encontraba en Corinto. Esto puede explicar la razón del aparente malestar que hubo cuando Pablo llega a Corinto y se encuentra que va a reemplazar a Apolos. Los cambios a veces no son agradables y hay quienes no entienden el por qué dentro de la dinámica de la iglesia es conveniente renovar rostros, es conveniente renovar estrategias y también percepciones y comprensiones del texto bíblico. Cuando Pablo llega a Corinto, se encuentra con que en Corinto hay un hombre judío procedente de Alejandría que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y los hermanos de Corinto se acostumbraron tanto a oír hablar a Apolos que cuando Pablo llegó no les gustó. Pablo, que venía también de una experiencia pasada,
aprovechó esto para aprender él mismo y cambiar. Les explico. Resulta que Pablo había tenido una experiencia negativa en Atenas. Pablo era un teólogo de altísimo nivel. Se puede decir que él era un rabán. Te explico. Antiguamente, dentro de la nomenclatura judía, estaba el rabán, el rabino y el rabí. Pablo había sido educado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabán, nieto de Gilel, uno de los grandes rabanes o maestros que tuvo el judaísmo primitivo. Entonces, Pablo tenía todos los pergaminos y los títulos académicos y la preparación intelectual para derrotar a cualquiera de su época, al punto que él mismo dice en una autopresentación en el libro de Filipenses que él prácticamente se ganaba a todo el mundo en cualquier debate. Pero él pensó que esa sabiduría que había adquirido en la escuela allá en Tarso le iba a servir para enfrentar cualquier situación. Así que llega a Atenas y se encuentra con los epicúreos y con los estoicos, y con ellos comienza un análisis filosófico de la verdad. Pablo se apropia de un pedestal que tenía una inscripción llamada al Dios desconocido, y se basó en eso y empezó a hablar y a filosofar con ellos. El resultado fue desastroso, no porque no hubiese ganado almas, sino porque realmente la filosofía no puede combinarse con la palabra de Dios. Así que Pablo, cuando llega a Corinto, cuna de la escuela retórica, donde se encontraba el célebre Apolos, amado por la iglesia de Corinto, él dijo: me he propuesto de ahora en adelante no hablar nada sino de Cristo y este crucificado. Entonces Pablo llega a Corinto. Ya no va con la retórica, ya no va con ese poder elocuente que lo caracterizaba, sino que va hablando tranquilamente. Mientras que Apolos, que era un judío poderoso en las Escrituras y de gran elocuencia, era muy querido por los corintios. Finalmente, al propio Apolos lo llama Priscila y Aquila y le dicen: mira, aquí te pasa, a ti te falta algo. Y lo convirtieron, y Apolos era tan humilde que aceptó no solo la presencia de Pablo, sino que también aceptó el consejo que le dieron estos pilares de la iglesia primitiva, como eran Priscila y Aquila. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Y es que los apóstoles eran buenos predicadores, pero no sabíamos la elocuencia, no sabemos cómo era el timbre de su voz. Eso nos lo revelará la vida eterna. Hay que pelear la buena batalla para conocer a Pablo. Yo lo quiero conocer aparte de mi amado Jesús. Entonces, queridos, la lección nos presenta esto, ¿verdad? Qué agradable hubiese sido poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue posible. Bueno, hoy tenemos las semblanzas de Él, pero Pablo viene escribiéndole a los hermanos de la iglesia de Corinto que hubo un comienzo glorioso. Y efectivamente así fue. Ese es el título de la lección del domingo, un comienzo glorioso. La iglesia cristiana primitiva comenzó dotada por Dios con unas capacidades sobrenaturales para la ejecución de milagros, de prodigios y de señales. Adicional a eso, se le confirió el don sobrenatural de lenguas que permitió que estos hombres, en muchos casos como Pedro, como Juan, como Andrés, como Santiago, que eran poco cultos en cuanto al griego de su época, porque ellos podrían hablar un poco el griego koiné, pero su lengua vernácula básicamente era el arameo. Entonces, este don que Dios les otorga a los discípulos para que puedan hablar en otros idiomas que ellos no conocían, permitió que el evangelio se masificara pronto en todas las regiones contiguas del, en ese entonces, Imperio Romano. El comienzo de la iglesia fue glorioso, portentoso, increíble. Muchas personas abrazaron la fe porque se sorprendían al ver cómo es posible que hombres tan, entre comillas, incultos, tuviesen tal poder de convicción, una oratoria tan convincente. Ellos no lo podían entender. Pero ¿quién les había suministrado a los apóstoles esa capacidad? El Espíritu Santo. Hoy, nosotros también estamos recogiendo los frutos que estos hombres de Dios sembraron hace miles de años. Y la iglesia adventista seguirá creciendo, seguirá avanzando. Pero yo quiero que tú sepas, mi apreciado hermano, que no todos los adventistas del séptimo día se salvarán.
y que la única iglesia que se ha de salvar no es nuestra iglesia. Lo que sí sabemos con absoluta seguridad es que la iglesia adventista es la iglesia verdadera y además de esto predica el mensaje verdadero para esta generación. Así que tú eres privilegiado de pertenecer a esta iglesia si decides, pues por supuesto, continuar perteneciendo a esta institución religiosa, a este pueblo de Dios. El comienzo fue glorioso, muy glorioso, pero también sabemos por la experiencia nuestra que seguir a Cristo no es fácil. Como dice Pablo a Timoteo allá en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 16, si mi memoria no me falla, es que los que quieran ser piadosos van a sufrir persecución. Eso lo dice claramente el apóstol. Todo aquel que quiera vivir piamente o piadosamente va a sufrir persecución. Y yo pienso que tú no eres la excepción. Corrijo, 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 12. Lo está diciendo Pablo. ¿Has enfrentado tú luchas en la actualidad? ¿Has enfrentado tú desafíos en tu empresa, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad? ¿Has roto amistades con algunas personas con las que ya no te identificas? Si este es tu caso, la carta a los Hebreos es para ti, porque Pablo le está escribiendo a ese segmento poblacional de la iglesia cristiana que las luchas son parte del cristianismo. Ya habíamos leído en alguna parte que Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, mira, en el mundo tendréis aflicción. ¿Recuerdan ese pasaje? En el mundo tendréis aflicción. Dice en Juan capítulo 16, versículo 33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las luchas que nosotros vamos a tener acá son grandes, son fuertes. Vamos a tener que sufrir el vituperio de Cristo. ¿Es que acaso a Dios le complace que sus hijos sufran? ¿Es acaso Dios un Dios que se regocija en el sufrimiento de sus hijos? No. El problema no está en que al llamarnos Dios a este santo evangelio, nos haya llamado para que suframos. En ningún momento, por ningún motivo. Al contrario, tú puedes dar fe de cuán deliciosa es tu vida ahora comparada con aquel desastre de vida, si es que se podía llamar vida, que tú tenías en el pasado. Cuando algunos de ustedes se revolcaban en sus propios orines, en sus propios vómitos, producto de una ingesta masiva de alcohol. O aquellos que andaban perdidos en promiscuidades de distinta naturaleza. Hoy esto es una bendición, pero esto viene acompañado de algo. Como tú dejaste de practicar ese pecado, Satanás se viene contra ti. Y además utiliza sus agentes para hacerte la vida imposible. Esa es la lucha del cristiano. ¿Cuál es el consejo paulino en la epístola a los Hebreos? Persevera en la fe. Cualquiera que sea la razón por la que te persiguen, realmente siéntete agradecido porque de una manera u otra estás participando de los sufrimientos de Cristo. Sufrimiento que incluso los ángeles quisieron degustar. Pensando en esto, entramos en el siguiente tópico que tiene que ver con que a veces en el andar cristiano sufrimos malestares. Este es el tópico del martes. Malestar. ¿Alguna vez has sufrido malestar? ¿Te ha dolido la cabeza? Estos son malestares que pasan, son malestares pasajeros. Pero, como decíamos en 1 de Timoteo 3:12, todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y hermanos, yo les decía una vez que aunque yo nací en la iglesia adventista, yo nunca he deseado salirme de la iglesia adventista. Y debo confesar que tratando de buscar allá en el disco duro de mis recuerdos, algún momento en el que yo me haya desanimado y haya deseado no asistir más a la iglesia, debo confesar con la mirada puesta en el cielo que no. He cometido errores, he cometido pecados, me he avergonzado de una serie de acciones que son degradantes, son horribles. ¿Cómo es posible que yo las haya hecho? Pero aquí estoy en pie de lucha. Pero algunos de ustedes sí pueden haber recibido este malestar al grado de no querer más seguir en la iglesia. Se han desanimado. Si este es tu caso, acuérdate de Elías, acuérdate de Eliseo. Y voy a mencionar más al profeta Eliseo, porque de este profeta poco se habla en el epílogo de su vida. Al final de sus días, la Biblia dice que el profeta Eliseo padeció una enfermedad
larga enfermedad. No sabemos la naturaleza de esa enfermedad. Lo que sí sabemos es que esa enfermedad lo llevó a la tumba. En ese momento de enfermedad, ese hombre de Dios que había hecho portentos mayores que los de Elías, se sintió también desanimado. Pero la presencia de los ángeles lo animaban constantemente. Y aunque a Eliseo no se le permitió seguir el mismo curso de vida que tuvo su maestro Elías, quien fue transportado sin gustar la muerte hasta el cielo, Eliseo se mantuvo fiel y firme. Este mensaje también va para aquellos hermanos que están en estos momentos en el lecho de su dolor. Justamente hoy, mi hermana está atravesando por una situación difícil, pero la fe de ella no ha decaído. Y yo le oro a Dios para que la sostenga, porque a veces en la enfermedad el enemigo también se vale para desanimarnos a nosotros. Así que mi hermano, si hoy tú sientes que en algún momento de alguna forma estás un poco desanimado porque pareciera que no vale la pena ser cristiano, anímate, aliéntate en el Señor, porque sí vale la pena, porque así, como dice Jesús, persiguieron a los antiguos, a los profetas, y así le pasó a Elías. ¿Y dónde está Elías hoy, amigo? ¿Dónde se encuentra el profeta Elías? Caminando posiblemente las calles de oro de Jerusalén o viajando por allá en alguna de estas inconmensurables galaxias que Dios ha creado. Vale la pena. Siguiendo adelante con nuestro estudio, el apóstol nos recomienda a todos que debemos avanzar juntos. Este es el tópico del día miércoles, avancemos juntos. Hay un pasaje que dice, ¿andarán dos si no estuviesen de acuerdo? O es mejor andar con alguien que andar solo, porque si yo ando con alguien y yo me caigo, ese otro me levanta, pero si yo ando solo y me caigo, ándale tú, tienes que pararte tú solo. Por eso la Biblia, en el mensaje que nos trae en la epístola a los Hebreos, Pablo nos exhorta a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esta pandemia, desde mi humilde óptica, ha decantado, ha tamizado a algunos cristianos que iban a la iglesia así como medio forzados, y cuando se les llegó la oportunidad de tener cultos virtuales se lavaban las manos. Oh, esto era delicioso porque ya no tengo que ir a la iglesia. Mientras que otros, que sí nos gusta ir a la iglesia, sentíamos que nos estábamos asfixiando, porque no es lo mismo presenciar esta lección incluso virtual, no es lo mismo que si tú estuvieses acá conmigo para que pudiésemos disfrutar del estudio, de la interacción, no es lo mismo. Pero ¿cómo se hace? La pandemia hizo esto y hoy la iglesia tiene que afrontarlo, pero cuando tú estás desanimado, cuando tú estás afrontando una situación compleja, ¿sabes cuál es el consejo que te da el apóstol Pablo? Júntate con aquellos que como tú también están atravesando una situación similar. Acuérdate de la experiencia de Daniel, ¿vale? Esto lo puedes encontrar un poco más ampliado en la lección del miércoles dentro de un poco tiempo. Y continuando con el repaso de la lección, Pablo nos lleva a estos últimos días. ¿Estamos nosotros viviendo los últimos días? ¿Tú qué crees? Yo nací en la iglesia adventista. Ya yo estoy a punto de entrar en el 6º piso del edificio de mi vida. Y yo puedo dar fe que cuando yo era niño, por allá en mi humilde pueblo, en el campo donde yo nací, llegaron predicadores, uno se llamaba Alonso Abdul, yo no lo conocí, pero sí me acuerdo de uno que se llamaba Luis Arregui. Yo no sé si él habrá muerto, posiblemente ya habrá muerto, porque si ya yo estoy cumpliendo casi los 60 años, y eso el pastor Arregui ya era bastante mayor también, posiblemente ha fallecido ese siervo de Dios, y nos predicaban de que Cristo venía, que estábamos entrando en los últimos días. Imaginaos, si para mí hoy son los últimos días, para Pablo, que hoy nos separa de Pablo más de 2000 años, para Pablo ya eran también los últimos días. Por eso él escribe en la carta a los Hebreos, en el primer versículo, esta declaración que no deja de ser diciente. En el pasado, Dios habló muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres mediante los profetas, pero en estos últimos días nos habló por su Hijo. Para Pablo,
La presencia de Cristo eran los últimos días. Imaginaos. Y hoy nosotros decimos que todavía falta para que Cristo venga. No, queridos, no falta mucho para que Cristo venga. Y aunque no sepamos ni el día ni la hora, y por favor no te dejes engañar de estos predicadores fraudulentos que vienen diciendo que ellos sí saben el día y la hora en la cual Cristo vendrá, no te dejes engañar. Es más, no los oigas, porque eso es pura falacia, puros engaños. La Biblia es clara, aún no sabemos cuándo Cristo vendrá. Y no es necesario. Lo que Cristo espera es que nosotros nos preparemos. ¿Por qué? Porque tú no sabes el día y la hora en que has de morir. Eso sí tampoco lo sabes. O hay alguien que pueda hacer un cálculo estadístico a partir de ciertos programas que puedan meter tu edad, tu color de ojos, tu estatura, tu contextura, tu masa muscular y te puedan predecir, tú sabes que el día tal, del año tal, vas a morir. Eso no lo hacen, pero sí son capaces. Y no hacen eso con seres humanos finitos, pero sí son capaces de inventar y decir, con base en esto, más esto, Cristo vendrá el 13 de julio del año 2032, por decir algo. Lo que tenemos que hacer hoy es prepararnos, porque mientras estemos con vida, hay posibilidad. Pero los muertos nada saben, compañero, nada saben. Y una cosa sí sabes tú y sé yo, los que estamos vivos sabemos que hemos de morir, pero los muertos nada saben. Ahora bien, Pablo en esta epístola a los Hebreos nos va a dar a todos un consuelo extraordinario, a saber, consérvate fiel porque tenemos en el santuario celestial a un sumo sacerdote que se apiada de nuestras debilidades. Oh, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, esta epístola a los Hebreos, esto es un manjar de altísimo nivel para ti y para mí. ¿Deseas seguir estudiando, aprendiendo y degustando este manjar espiritual que sale de la palabra de Dios? Te invitamos para que continúes cada día estudiando la palabra de Dios. Estúdiala. No te contentes solamente con los comentarios que hacemos quienes estamos tratando de hacer algo para el cumplimiento de la misión. Hay muchos que, como yo, también tienen un ministerio santo, tratando de llevar estas palabras al pueblo de Dios. Vale la pena, como decía alguien, en la variedad está el placer. Es posible que tú hoy te canses de escucharme, puedes escuchar a otro, puedes escuchar a varios, pero lo más importante, no dejes de leer la Biblia y no permitas que ningún hombre llegue a ser el punto de referencia de tu relación con Dios. Que sea Cristo Jesús y su Santo Espíritu quien te lleven a alturas insospechadas en tu relación con Él y tu vitalidad espiritual se pueda ver reflejado cada día porque amas y temes a Dios. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.